Zaruma fue declarada Patrimonio Cultural por el Ministerio de Educación y Cultura en 1990. La estructura de sus calles angostas y empinadas serpentean las montañas de la región. El tinte republicano de su arquitectura, los colores vivos y radiantes de cada vivienda otorgan paisajes únicos a una de las ciudades más antiguas del Ecuador. Más de 200 casas se consideran estructuras patrimoniales y ocupan alrededor de 85 hectáreas en el casco urbano de la ciudad. Zaruma descansa sobre una alfombra llena de oro. Es fácil entender el por qué los españoles llegaron a colonizar estas tierras hace más de 400 años. Para 1536 ya hay datos de los españoles acá en Zaruma. La primera fundación la realiza el capitán Alonso de Mercadillo en 1549. Esta fundación queda sin efecto y el 8 de diciembre de 1595 nuevamente vuelve a ser fundado Zaruma. Hay un dato que dice que los españoles llegaron acá siguiendo el cauce del río Amarillo. Ellos buscaban el dorado de los incas. Se dieron cuenta que las aguas del río tenían las arenas del río tenían oro, y donde desemboca el río en el Perú, pues ya en Tumbes, ellos se dan cuenta de esto y siguen el cauce del río, y es así como llegan acá y encuentran ya pueblos aborígenes. Los 1.200 metros de altura sobre los que se sitúa la villa de San Antonio del Cerro de Oro de Zaruma hace que su clima sea ideal para que su gente se sienta entre la sierra y la costa ecuatoriana. Según sus habitantes, Zaruma es una ciudad en la que cualquier persona estaría encantada de vivir. Zaruma es un cofre de encantos, ¿sí? Es una belleza que lo da la topografía, lo dan sus viviendas, lo da su clima, su gente, ¿sí? Entonces el nombre de Zaruma está vendido y posicionado a nivel mundial. Entonces el turista cuando viene sabe que escucha la palabra Zaruma y dependiendo de la edad que tenga el turista lo asocia enseguida. Ah, el café, ah, el azúcar tenía fama, mira sus minas de oro, las casas, el paisaje, o sea, siempre van a asociarlo con algo. Son muchas cosas las que dan identidad al cantón. Sin embargo, una actividad resalta entre todas. Zaruma tiene las minas de oro más antiguas del territorio ecuatoriano. La minería se realizaba hace más de 400 años, cuando la ciudad se volvía rica por extraer el metal precioso y aportaba en gran magnitud al Estado. Que Zaruma ha sido uno de los pueblos que más ha aportado al erario nacional. En 1830, cuando el Ecuador nace, los recursos más importantes los tenía de la minería. Algunos presidentes intentaron reactivar el tema minero, Ventimilla, García, el mismo García Moreno, pero no tuvieron mucho éxito. De tal manera que fuimos en un momento histórico el sostén del Ecuador. Aquí se creó la industria más grande minera y dio trabajo a más de 2.500 trabajadores por más de 50 años. Entonces hemos sido este pueblo el que ha dado al erario nacional mucho. El tesoro mineral que se esconde bajo sus montañas es muy apreciado por muchos. La historia minera del Ecuador se encuentra en esta región. Por ello, casi el 80% de sus habitantes se dedican directa o indirectamente a esta actividad extractiva. Se estima que el yacimiento de mineral aurífero que se encuentra bajo la ciudad recorre 15 kilómetros de distancia. Además, tiene una profundidad de más de 1.500 metros. Debido a la riqueza de las entrañas de sus cerros, las labores mineras se han desarrollado sin control y de manera ilegal bajo el casco urbano de la ciudad. Una ligera lluvia de aproximadamente 30 minutos bastó para que parte de una pared de esta escuela colapsara, debido a que en el subsuelo de la edificación existe un socavón de más de 20 metros de profundidad por 20 metros de ancho, que sería producto de trabajos de minería ilegal que se estarían realizando dentro del casco urbano de Zaruma, considerado zona de exclusión.
Imágenes aéreas muestran el nuevo socavón que se formó en la zona de la Escuela La Inmaculada, Fe y Alegría en Zaruma, provincia de El Oro. Según estudios de la Secretaría de Riesgo, existen un sinnúmero de galerías en el subsuelo del centro histórico. El cráter tiene un diámetro aproximado de 15 metros y unos 13 de profundidad. Ahora las bases de la escuela quedaron al aire. A partir de lo ocurrido en la escuela centenaria, se tomaron varias decisiones para el Cantón Minero. Técnicos del Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, INIGEM, supervisaron las galerías mineras para determinar su estado y empezar con su remediación. Según el INIGEM, se estima que más de 59 kilómetros de galerías mineras clandestinas rodean el subsuelo de la ciudad patrimonio. Estas labores mineras mal practicadas han desencadenado problemas graves para la ciudad y su gente. Parte de la remediación fue el relleno del socavón en la Escuela La Inmaculada. Ahora solo se observa el lote baldío que dejó la minería ilegal. En 1993 ya se había determinado 70,5 hectáreas de exclusión minera. En el 2015 se dispuso a extender 105 hectáreas alrededor del casco urbano y prohibir la actividad extractiva en la zona. Luego del colapso de la unidad educativa La Inmaculada, Fe y Alegría, se sumaron 68 más, dando un total de 173 hectáreas que restringen por completo la minería. Además, el presidente Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo, dispuso varias medidas para ayudar al Cantón Minero. A través de la cuenta de Twitter del presidente Moreno, el 14 de septiembre de 2017, se determinaba acciones para salvar la ciudad. Entre estas estaba la asignación inicial de $4 millones para la estabilización urgente de Zaruma. Sin embargo, para los habitantes del cantón, los resultados aún no se observan en Zaruma. Luego de 2 años, la situación es la misma. Hoy, después de 2 años, ya se van a cumplir los 2 años, se cayó ya, hay más mineros debajo de Zaruma que hace 2 años. De tal manera de que este municipio, sí, me corresponde juzgar como ciudadano zarumeño, no ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no se encuentran los productos inherentes a lo que el presidente en ese decreto supremo les dijo: señores, vayan a trabajar y tomen la plata. A pesar de las decisiones que se tomaron, para los zarumeños no es tan fácil dejar la minería para dedicarse a otras actividades económicas. Incluso para la alcaldía se ha vuelto un tema complicado de tratar. Su alcalde manifiesta que las obras para sacar adelante a Zaruma aún no se concretan. Todos están en una etapa de solamente como proyecto para ser financiado. Lo que tenemos en este momento es una preocupación general dentro de lo que es la actividad minera, porque con todo el manejo mediático que se dio de la situación de Zaruma, inicialmente se hacía ver que toda la ciudad se estaba cayendo a pedazos y que se estaba hundiendo. Las propias autoridades no entendían cómo funciona la minería en Zaruma y cuál era el daño que estaba causando y cuáles eran las acciones que teníamos que hacer. El real problema para el cantón va más allá de convivir con la actividad clandestina. El 80% del territorio zarumeño se encuentra concesionado por minería a mediana escala. Los mineros artesanales no han podido entrar a la actividad y no se pueden emplear en la única labor que han aprendido a hacer. Incluso son acusados de ser sableros o mineros ilegales. El minero artesanal no es ilegal, porque el minero artesanal tiene derechos que la Constitución le ha dado, y no porque se hayan concesionado las áreas mineras, o sea, un concesionario por el poder de su dinero va a venir a pisotear, va a venir a lo que se dice, a destruir los derechos adquiridos de nuestros pueblos. Lamentablemente hoy en día estamos desempleados, ya más de 2 años desde que se dio el estado de excepción, se liquidó prácticamente la minería. Nos dedicamos a lo que hay, o sea, un día por ahí agricultura, otro día a lo que podemos, hacer cercos, a lo que hay.
La autoridad municipal no ha logrado dar solución a la minería artesanal. A pesar de los esfuerzos, la minería pequeña no se ha podido desarrollar correctamente. Las concesiones mineras que genera el Estado ecuatoriano se encuentran en pocas manos. Y esas pocas manos son las que no permiten que los mineros artesanales puedan trabajar en estos espacios. No lo permiten de forma directa y la ley establece de que es voluntad, en este caso el concesionario, otorgar un permiso para que un tercero trabaje. En este caso el tercero es el pequeño minero artesanal que podría generar una actividad en ese espacio, pero no lo está permitiendo, no se ha generado. Y no existe forma legal en este momento de hacer que eso ocurra. Según su gente, la ciudad está condenada si no se termina con la minería ilegal. Las galerías mineras forman parte de Zaruma. Todo el centro histórico de la ciudad de Zaruma, ¿no? Las 203 hectáreas que ahorita corresponde a la zona de exclusión minera, hay galerías, piques y rebajes, y todas circunscriben desde las afueras, se vienen acá abajo porque acá abajo está la pepa de oro. Si la actividad no disminuye, la ciudad seguirá en riesgo. Otras estructuras patrimoniales corren peligro de colapsar, como le ocurrió a la escuela La Inmaculada. Pero hay quienes dicen que se puede sacar provecho de ello. La historia o el pueblo que no conozca de su historia está condenado a volver a pagar sus mismos errores. El hundimiento que se dio en octubre de 2016. Ese es uno de los tantos que han venido ocurriendo hace cientos de años. Y hay registro y hay documentación. ¿Sí? Yo lo hubiera dejado como un lindo atractivo turístico y hubiera ocupado todas las galerías para eventos culturales, fortaleciendo por supuesto las paredes y utilizando los espacios. Y esa era la solución. La historia minera del cantón ha hecho que la gente solo conozca de esta actividad. Sus habitantes se niegan a dejar de lado la minería. Sin embargo, se puede sociabilizar con la gente para que poco a poco se piense en otras actividades. Nosotros no queremos que se termine la minería de manera radical, ni que mañana haya un decreto que se termine la minería, porque sería un fenómeno social gravísimo el que se genera acá. Pero esto tiene que haber un proyecto, tiene que haber un estudio, que gradualmente vayan saliendo las empresas, o que no se puede hacer minería simplemente donde exista un peligro para la comunidad, y por otro lado, iniciar ya un proceso de remediación para estar más tranquilos, y de ahí sí buscar otras fuentes de ingreso. El futuro de Zaruma es incierto. A pesar de las medidas dispuestas, la ciudad de Oro no tiene intenciones de apartar la minería de su historia. Para los zarumeños, la espera se vuelve larga. Lo único que quieren es que la remediación para el cantón, los controles sobre la minería ilegal y la preocupación de las autoridades municipales se sienta en Zaruma. De esta manera, se podría construir poco a poco una Zaruma nueva, sin la dependencia del oro.